Muy buenas tardes. Quisiera hoy hacer unas breves reflexiones de lo que ha venido pasando en el tema del COVID-19 asociado a la migración. Para todos es sabido que la pandemia ha generado un efecto muy fuerte en las poblaciones del mundo y América Latina pues no es ajeno a ese fenómeno y en particular un sector que se ha visto notablemente afectado por la pandemia tiene que ver con el grupo poblacional de la migración. Hay que comenzar por señalar que, si bien es cierto, las restricciones para la población en general han sido muy fuertes, para el caso de los migrantes en particular han sido especiales. Ha habido medidas restrictivas que no solo pasan por los países en donde se encuentran estos migrantes, sino en particular en los países a los que quieren llegar. Entonces ahorita estamos ante una situación de migrantes que están atorados en la frontera, que no pueden salir, pero que tampoco pueden entrar a sus países. Esto es muy delicado porque esta situación lo que hace es que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad porque están alojados en campamentos donde hay hacinamiento, donde obviamente es más factible que el virus pueda propagarse y por lo tanto pues generar mayor mortalidad. Otro tema delicado tiene que ver con que hay una mayor dificultad para ser beneficiario de políticas públicas tanto en los contextos de origen como en los contextos de destino. Entonces, esos programas que venían beneficiando a los migrantes en América Latina, en los diferentes países, hoy en día son más escasos o son prácticamente inexistentes. Reiterar el tema del viaje. Muchos migrantes quedaron atrapados en los países de destino, dado que se cerraron las fronteras, entonces no pueden salir, pero tampoco se pueden quedar. Entonces es una situación bastante difícil que ha llevado a que muchos opten por pasar a través de caminos que son sumamente peligrosos. Y esto ha incrementado cruces clandestinos y esto aumenta las condiciones de vulnerabilidad, dado que quedan a manos de grupos al margen de la ley. En particular, uno de los grupos de migrantes que han sido más afectados por el tema del retorno, pues es los migrantes venezolanos, que en un número casi de 5 millones se encuentran por diferentes partes del mundo y que en el caso latinoamericano, pues obviamente se les han cerrado las barreras para salir y sobre todo para entrar. El régimen de Maduro ha colocado unas condiciones muy estrictas para que puedan entrar muy pocos migrantes y esto pues obviamente hace que la situación sea muy delicado para los migrantes venezolanos en este momento. El otro tema es que se han militarizado las fronteras y eso hace, por lo tanto, que su situación en las fronteras sea más crítica, más complicada, con menos posibilidades de obtener permisos, visas, solicitudes de refugio, todos estos trámites que en nuestras fronteras de por sí son complicados, bajo las actuales condiciones de la pandemia, pues se han vuelto aún más delicados. Hace falta, por ejemplo, información de datos. Hace falta datos que nos puedan decir qué tan grave es el asunto de los flujos migratorios, quiénes pueden, quiénes no han podido cruzar, cuánta gente está llegando a las fronteras. Ese es un tema muy delicado que en este momento desconocemos qué es lo que está pasando. Algo también muy preocupante, que ya lo había reseñado, pero quiero enfatizar, es el tema de los albergues. Como estos albergues no tienen los controles sanitarios, no hay los protocolos que deberían existir como están en otros contextos, esto se está prestando pues para mayor contagio, pero también se están dando fenómenos como el incremento de embarazos, acoso sexual a mujeres, es decir, se están generando unas condiciones donde obviamente los migrantes en general y las mujeres en particular, las jóvenes, las niñas, se están viendo más afectadas. A todo esto hay que también hacer un llamado en términos de que hay una carencia de apoyo internacional. Pues se entiende que la situación económica en el mundo es muy difícil, pero en este caso los migrantes se ven más afectados pues porque no están llegando las medidas y los apoyos que se necesita para sortear la situación en la que se encuentran. A esto hay que sumarle que dado del estrés que ocasiona la pandemia, pues se han incrementado todo lo que tiene que ver con las prácticas de xenofobia y racismo, se ha incrementado la discriminación hacia los migrantes y obviamente pues eso genera mayores niveles de estrés, mayor complejidad. Aquí hay otro aspecto que también tenemos que destacar y es que como la mayor parte de estos migrantes en América Latina se encuentran ubicados en el sector servicios, trabajando como meseras, en hoteles, en restaurantes, y al ser este sector el que ha tenido el mayor impacto económico con la pandemia, pues son personas que en su gran mayoría quedaron desempleadas. Esa situación de desempleo pues obviamente conllevó o ha conllevado a que no puedan pagar las rentas de donde viven
Por lo tanto, ya se han señalado casos en diferentes países donde son expulsados de sus viviendas. Esto pues obviamente los somete a una condición de pobreza extrema, de inequidad, de una situación muy difícil que afecta a su salud física, a su salud mental, en donde los lleva a unas condiciones socioeconómicas muy difíciles. Entonces, creo que este panorama nos permite vislumbrar la situación tan delicada que está pasando con la migración. Y estamos hablando de estos migrantes que están en la frontera sur de México, que están en la frontera norte con el límite con los Estados Unidos, los que están en la frontera entre Colombia y Ecuador, entre Perú y Chile, que están entre Bolivia y Argentina, que están entre Paraguay con Brasil, que están en la frontera entre Venezuela con Argentina, Venezuela con Colombia. Es decir, estamos hablando de una situación de migrantes en toda la región muy preocupante, que no está siendo verdaderamente atendida y que a la larga pues obviamente va a derivar en una mayor afectación a este grupo poblacional y a mayores riesgos de incremento de la pandemia. Creo que esto ha sido una breve presentación que nos permite hacer un llamado de atención de por qué las autoridades y los entes internacionales deberían prestar más atención a lo que está pasando con las fronteras en general y con los migrantes en particular.